Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bien, les voy a decir el motivo por el cual le dije este título a Juan Miguel y a otras personas, que es la segunda vez que yo doy esta conferencia. Se está hablando mucho del cambio, y quienes llevamos bastante tiempo visitando centros espíritas, estando en contacto con diferentes variedades de mediunidad, reconocemos de que ha habido una trayectoria muy esplendorosa en cuanto a fenómenos. Sin embargo, ahora los fenómenos son cada vez menores. Vamos a ver si a lo largo de la charla somos capaces de explicar el por qué se da eso en esta situación, y si es verdad que estamos en época de cambio. Yo la conferencia la voy a empezar, voy a hacer un pequeño resumen para que no se nos pierda nada de lo que es el contenido en sí. Voy a exponer algunos de los criterios más sobresalientes que en el espiritismo hablan de fenómenos externos que llamaron la atención de diferentes investigadores, estudiosos, y que eso fue dando paso a que se consolidara la filosofía espírita. Luego, después, hablaremos de algunos aspectos que se relacionan con el cambio, para llegar a la conclusión de la razón por la cual antes había fenómenos externos y ahora somos individualmente, con el progreso personal, cada uno de nosotros, los que vamos a tener que tener acceso a ese tipo de información que tan así a grosso modo de bulto venimos disfrutando los que tenemos algunos años ya, ¿no? Así que, como ya sabéis de qué va a ir la conferencia, si queréis, lo que hacemos es preguntas y respuestas. Yo preparé unas cuantas diapositivas para seguir el hilo de lo que les quiero comentar a ustedes, pero lo dejo a criterio de ustedes. Yo no tengo la verdad absoluta con respecto a nada. Así que lo que digo, en algunas cosas puede ser que tenga razón y en otras no. Tomémoslo todo como opiniones, o si queréis como una opinión personal. Porque yo lo que hago es, igual que todos ustedes, me imagino, es estudiar, pasarlo por el criterio de mi razón, que estará en función de lo que he conocido hasta hoy, de lo que he estudiado, de lo que he aprendido, de lo que ha sido mi trayectoria de vida. Y ello da como resultado, pues, una manifestación de creencia, de solvencia, que es de lo que vamos a hablar. Así que lo dejo a criterio de ustedes. Preguntas y respuestas, o yo sigo el hilo de lo que... Les voy a contar un cuento de Nasruddin, ¿no? Nasruddin dice que en una ocasión iba a dar una conferencia, se subió al atril y entonces le preguntó a los asistentes: ¿sabéis de qué voy a hablar? Y el público le dijo: sí. Y Nasruddin dice: bueno, pues, si sabéis de lo que vamos a hablar, bajó del atril y se fue, ¿no? Al día siguiente, cuando tocaba de nuevo la conferencia, pues se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque se imaginaban que iba a ser la misma pregunta. Y todos dijeron que no sabían nada, ¿no? ¿Sabéis de qué voy a hablar? ¡No! Dice: pues si no sabéis de qué voy a hablar, ¿para qué les digo nada? Esto tiene una explicación, y es: imaginemos que nosotros somos estudiantes de física y que vamos a un laboratorio de física. ¿Qué vamos a ver allí? Nada, ¿verdad? Bueno,
Pues al día siguiente, cuando tocaba la conferencia, se pusieron de acuerdo también, la mitad dijo que sí y la otra mitad que no, ¿no? Y cuando hizo la pregunta, bueno, ¿sabéis de qué voy a hablar? Pues, como ya estaba convenido, uno sí, otro no. Dice, bueno, pues los que sí saben de qué voy a hablar, que se lo digan a los que no saben, ¿no? Bueno, digo con esto. Me parece que escuché de poner las diapositivas, ¿no? A ver si las pasamos rapidito y nos da tiempo de que haya algunas preguntas, ¿no? Bueno, que el cambio es una norma universal es algo que no se puede negar. La vida es cambio. Todo en el universo es cambio. Aquí puse la Vía Láctea, nuestra galaxia, que está formada por unos millones de estrellas, ¿no? Los astrónomos calculan unos 200.000 millones de estrellas. Bien, pues las estrellas nacen, tienen su periodo de vida y luego después se desintegran. Ese es el periodo que tienen todas las estrellas. Nuestro Sol lo tendrá también, y el resto. Y otros se seguirán formando, y eso es la norma de vida. El cambio lo vemos en las estaciones. Está el invierno, la primavera, el verano y el otoño, ¿no? Y se siguen, los cambios se siguen dando. Y lo vemos también a nivel humano. Somos primero una célula, después somos 2 células, después somos 4, 8, 16, 32, 64, y eso sigue en sentido progresivo hasta que cada uno de nosotros tiene los millones de células que tenemos. Y en la medida que vamos siendo mayores, pues niños, adultos ya, mayores, la vida es cambio. Ahora, si la vida es cambio, ese cambio se dará en lo físico y se dará también en lo que es el conocimiento. La ciencia, en realidad, ¿qué es? Pues la ciencia es la posibilidad de rectificarse a sí mismo. Ahora nos dice de algo que es así y más tarde nos dice que no era totalmente así, y nuevos descubrimientos hacen que haya avances en la ciencia y que se dé. Bueno, eso es la norma. Yo creo que me pasé, ¿sí? Bueno, pues el espiritismo surgió a mediados del siglo XIX porque las hermanas Fox escucharon en la casa una serie de ruidos, de rap, fenómenos externos. Ellas idearon métodos para comunicarse con aquella energía, con aquellos golpes, y llegaron a la conclusión de que lo que producía los golpes eran espíritus, y eso dio lugar al espiritismo en los años sucesivos. Se extendió por toda América, por toda Europa, y se siguieron dando en diferentes grupos, pues diferentes también fenómenos externos que llamaron la atención, pues, de estudiosos serios que formaban los grupos espíritas. Aquí vemos nosotros una guitarra que está levitando. Y no sé si se verá muy bien aquí, pero el puntero está aquí. Y aquí se ve una escritura directa. O sea, hay una mano que escribe. Se dejaba un papel sobre la mesa o dentro de una gaveta de un escritorio de la propia mesa, y luego después en ese papel aparecía un mensaje escrito. Y se siguieron dando fenómenos como el anterior de levitación, en este caso de una mesa, ya de mayor peso que una guitarra, porque una guitarra uno puede decir, bueno, eso con una mínima fuerza realmente se puede elevar, se puede suspender y contravenir la ley de la gravedad. Pero ya la mesa es un objeto que pesa bastante y que realmente habla de que ahí hay algo anormal que está venciendo la fuerza de la gravedad. Nosotros que estudiamos la filosofía espírita sabemos que es la energía espiritual la que lo mueve. Pero tenemos el caso del medium Daniel Douglas Home, medium inglés,
que tenía, cuando estaba en trance, la capacidad de salir por una ventana y entrar por otra en una casa en un segundo piso. Bien. Ay, perdón. Y hay fenómenos que son llamativos también por el medio que los produce y, digamos, por el nivel social de las personas que viven ese tipo de fenómenos. Esta es una fotografía de Mary Tack, de la esposa de Abraham Lincoln, el que fue presidente, uno de los presidentes de Estados Unidos, que participaban de sesiones espíritas mediúnicas y que una vez que mataron al marido, pues Mary Taft siguió frecuentando esos sitios pues para buscar consuelo al sufrimiento en el que queda una persona cuando es de la forma que fue su marido, pues arrebatado, ¿no? Y aquí se ve, en esta fotografía, se ve que la fotografía está delante y detrás está el espíritu que con las manos como dándole vitalidad, apoyándola a Mérite. O sea que los espíritus se comunican también a través de medios físicos. Ay, ando yo bien. Y en otras sesiones espíritas se daban fenómenos de parlancia, mediumnidad hablada, donde el medium presta los órganos de la fonación para que los espíritus los utilicen. Y aquí tenemos también la mediumnidad escribiente, la escritura automática, que hay cientos, miles de casos, y que tanto de la parlancia como de la escritura automática hay cantidad de literatura de la que nosotros hemos leído y en la que nosotros hemos estudiado. Mediunidad parlante, todos conocemos el libro de Marieta o Marieta y Estrella, del medium Daniel Artazu de Zaragoza, del grupo espírita de allí. Ahora hay otro nuevo grupo espírita. Y la escritura automática, Francisco Cándido Xavier, que tiene cantidad de libros como Volví, Acciones, Reacción, Evolución en dos mundos. Bien, y ahora, en el momento actual, hay investigadores como la doctora en Historia, Andrea Grau, que tiene el libro Ciencia y Espiritismo en España de 1880 a 1930. Me imagino, yo lo compré aquí en la Casa del Libro, me imagino que lo conoceréis muchos de vosotros. Bueno, porque en ese libro Andrea Grau nos dice que en el periodo de tiempo de 1880 a 1930, que es el periodo que ella estudió, muchos de los científicos de aquella época se apoyaron en el espiritismo, se apoyaron en la mediunidad para los trabajos que ellos estaban llevando a cabo. Entre ellos tenemos aquí a Ramón y Cajal, que fue premio Nobel de Fisiología y de Medicina. Tenemos también a Cosma Solá, que era astrónomo y que tiene además ese libro, El espiritismo ante la ciencia. Y después tenemos también en Barcelona Víctor Melchior Farré, un médico famoso que también utilizaba la mediunidad para todos sus trabajos. Cómprense el libro, no tiene desperdicio, es un libro serio y que habla de todo esto. Esto nos dice que el espiritismo no solamente fue de las clases humildes, sino que el espiritismo llegó a todas las clases sociales. Como todos los que nos adentramos, que los conocemos, utilizado dentro de la mayor seriedad y rigor, siempre al servicio del bien común, que es como debe ser utilizado. Y en Inglaterra está la medium famosísima Florence Cook, famosa porque materializaba el espíritu de Kate King.
esta medium, Florence Cook, pidió a uno de los científicos más brillantes de Inglaterra de aquel momento, a Sir William Creed, que la investigara, porque mucha gente duda de este tipo de fenómenos. Y Sir William Creed, este científico que fue el inventor de los rayos catódicos y del elemento químico, el talio, dijo: ¿cómo yo, que soy un científico, me voy a negar a estudiar un fenómeno que se está produciendo en la naturaleza? El espíritu científico tiene que ser abierto. Si somos dogmáticos, caemos en el ámbito de los religiosos. Las religiones, en general todas, se basan en dogmas y creencias. Si nosotros nos basamos en dogmas y creencias, aunque vengamos del ámbito de la ciencia, somos o estamos en el mismo callejón. Bueno, pues Sir William Creed se prestó a este estudio y no solamente verificó que era auténtico, sino que lo rubricó. Dijo que no decía que era posible, sino que era real, que era auténtico, que los espíritus existían y que los espíritus se podían comunicar en cuanto que hubiera una mediunidad que lo posibilitara. Y como vieron, hay fotografías donde está la medium con el espíritu de Catequín y Sir William Creed también al lado del espíritu materializado, lo cual es una evidencia palpable, ¿no? Y en Italia también fue muy importante la medium Eusapio Paladino, porque fue estudiado por varios investigadores de aquella época, entre ellos por el científico francés Charles Richet y por César Lombroso, un criminalista famoso de Italia, que negaba el espiritismo con comentarios como que era de incrédulos, de personas que eran pues un poco debiluchas y que se creían todo lo que le decían. Y un amigo suyo le dice: bueno, tú eres un científico, ¿no? Pues si tú eres un científico, si hay un fenómeno, ¿tú lo has estudiado? No. Y si tú no lo has estudiado, puedes hablar, tú puedes hacer algún comentario de él. Y ante esa evidencia, él le dijo: pues no. Y fue a una de las sesiones. Y en esa sesión, pues dice que un armario que era enorme, que necesitaba de varios hombres para poderlo mover, dice que bailaba en el aire como si tuviera vida propia, como si fuera un bailarín, ¿no? Y hay una comunicación a través de la medium Eusapio Paladino de su madre, donde César Lombroso no tiene ninguna duda de que era el espíritu de su madre. Y este hombre, que era un detractor, un científico detractor como tanto de los que hay hoy, se transformó en un divulgador convencido de la filosofía espírita. Y los espíritus se siguieron comunicando por otros medios. Por ejemplo, Jürgenson puso un grabador para captar el sonido de los pájaros, y lo que se grabó allí fueron voces de entidades que estaban en el lugar, que después fueron comprobadas con otros investigadores dentro del campo de la psicofonía. Y los espíritus no solamente se comunicaron a través de este medio, sino que se comunicaron también a través de la televisión. Tuvimos la oportunidad de conocer un grupo en Santa Cruz de Tenerife, en el puerto de la Cruz, que había un chico, Hamed, que tenía capacidad de evidencia, y él decía en la televisión, se ponía en una zona en blanco donde no hay canales, y le decía: enfoquen ahora la cámara. Y entonces se veía lo que estamos viendo aquí nosotros a través de la comunicación, espíritus. Y en una ocasión que tuve la oportunidad
de ir a un centro y tenía deseo de ver las materializaciones que se estaban dando en el centro, en el Lar Fray Luis, pues me comunicó aquel amigo común, un ingeniero, que él en una ocasión había descolgado el teléfono y que quien estaba al otro lado era una entidad espiritual. Bien, como vemos, los espíritus han utilizado todos los medios materiales para que nosotros, con esos fenómenos externos, nos adentremos en lo que es importante, porque los fenómenos en sí no son importantes, aunque sean muy llamativos. Lo que es importante es la filosofía que nos da pautas de vida para un comportamiento correcto. Bien, pues vamos a ver ahora cómo se da la evolución a lo largo de los tiempos, a lo largo de la historia. La evolución se da siempre desde lo unicelular hasta lo pluricelular, desde lo simple hasta lo complejo. Hay un ser que tiene una sola célula, el paramecio, la vorticela, y después nosotros que somos seres pluricelulares. Cuanto más evolucionado es el ser, más complejo, más complejidades. Eso es lo único que tiene la evolución del ser. Pero en esa evolución, nosotros, digamos que evolucionamos, somos ya conscientes, ya lo hemos hecho nuestro, una potencialidad de la que está en nuestro espíritu. Una vez que hemos desarrollado esa potencialidad, yo sigo desarrollando la siguiente, la número 2, pero no pierdo la primera, sino que esa la sigo manteniendo, pero voy a desarrollar otra potencialidad que es superior a aquella que tenía en un principio. Y así se da la tercera, la cuarta, la quinta, y vamos pasando nosotros, pues desde lo más simple a lo más complejo. ¿Me he explicado bien? Aquí lo puse con una serie de círculos concéntricos, tenemos el 1, esta es la pirámide de Maslow, que nos pone aquí, primero desarrollamos las necesidades básicas, después la seguridad, después las necesidades sociales, y así seguimos nosotros. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que yo desarrollo ahora la potencialidad de poder caminar. Eso es un avance. Pero después yo desarrollo una segunda potencialidad, la de poder andar en bicicleta. Después sigo evolucionando y hay una tercera potencialidad, la de poder conducir un coche. Ahora, yo sigo teniendo la posibilidad de caminar, aunque sé conducir la bicicleta. Pues así se va dando la evolución. Y por ejemplo, los instintos, que es lo que está en la parte más baja, aunque yo haya desarrollado mi parte, mi neocortes, mi parte cerebral superior, eso sigue estando ahí. Y en un momento determinado, aunque yo puedo razonar, a menos que me descuide, también la parte instintiva se sigue manifestando. ¿Queda claro este concepto? ¿Cómo vamos evolucionando? A nivel cerebral, lo primero que se desarrolla en nosotros es el tronco del encéfalo. Es esa parte más abultada que está en la base al terminar o al empezar la columna vertebral. Después sigue el cerebro límbico, que es el que está en el centro, donde radican las emociones, donde están las amígdalas, donde está el hipocampo, que es el que en donde radica la memoria, y por último se desarrolla el neocorte. Pero las funciones básicas de ese tronco del encéfalo, de ese bulbo raquídeo, siguen permaneciendo, siguen estando funcionando, aunque yo pueda utilizar las superiores. Bien, ¿me he explicado bien en esto? Sí. Vale, perfecto. Ahora bien, los seres humanos, ¿qué somos? ¿Quién somos?
qué somos y quién somos. Si nosotros hacemos una observación somera, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos la epidermis, el tejido más externo que recubre todo nuestro cuerpo. Pero si nosotros cogemos un microscopio y seguimos ampliando esto que nosotros vemos, la piel, ¿qué vemos debajo de ahí? Pues lo que vemos son células. Seguimos ampliando. ¿Qué es lo que vemos? Pues lo que vemos son moléculas. Las moléculas tienen ya una fluidez mayor, no son tan compactas como la piel, pero siguen teniendo cierto aspecto material. Seguimos ampliando. ¿Y qué es lo que vemos nosotros detrás de esas moléculas? Pues vemos los átomos. Y los átomos es la frontera entre la materia y lo virtual. Porque en el átomo, el 99,999% es vacío. Y una milésima es materia. Por tanto, si nosotros estamos formados por átomos, nosotros somos más vacíos que materia. Hay una experiencia en Constanza que muestra esto. Pero no me voy a entretener aquí porque igual después nos vamos por otro derrotero y quería decirles 4 o 5 cosas más que me parecen básicas para entender el momento actual que estamos viviendo, desde mi perspectiva. Bien, vamos a continuar. Pero seguimos ampliando esos átomos. ¿Qué vemos nosotros? Pues vemos una serie de partículas exóticas que existen y no existen, que no tienen un espacio y un tiempo, como los quarks, como los muones. Bueno, pues resulta que esas partículas que no tienen un espacio definido, que no tienen un lugar, que no tienen un tiempo, eso es básico para que el resto de la materia se pueda constituir. Es como el fantasma al revés. Un fantasma, para nosotros ver ese fantasma, tenemos que, primero estamos vivos, desencarnamos, y después de la otra dimensión venimos aquí y se ve nuestro fantasma. Pues aquí es el fantasma primero y es el que produce después la materia. ¿Qué quiere? Si nosotros a eso que llamamos fantasma le damos un nombre que para nosotros es completamente conocido, espíritu, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos seres espirituales y que ese espíritu es el que da forma después, partiendo de una sola célula, a los seres pluricelulares tan diferentes unas células de otras, como es una célula nerviosa de una célula pancreática. Una célula nerviosa, claro que tiene su cuerpo, que tiene su núcleo, pero que tiene después su axón, y las células pancreáticas, que son hexagonales, que parece que no tienen nada en común con las otras. Pues todas se forman de una sola célula. Y lo normal en una célula es que se parta, se divida en dos y dé otras 2 células que son exactamente igual que ella. Pues en este caso se van dividiendo y van dando una pluralidad de órganos y luego después el cuerpo tal como nosotros lo tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro espíritu, dependiendo del nivel evolutivo que tiene, va organizando la materia para que nuestro cuerpo se corresponda con el trabajo que tenemos que desarrollar. Luego, nuestro cuerpo, en esencia, ¿qué es? Nuestro cuerpo es la historia evolutiva desde que nosotros éramos una célula hasta que somos lo que en este momento actual manifestamos. Tiene que ser perfecta ese traje para que esa parte espiritual se pueda exteriorizar, mostrar, como en este caso se está mostrando en todos nosotros con la plenitud de conciencia que estamos teniendo. Ahora, otra cosa importantísima es el sentimiento de unidad. Comprender la unidad es básica dentro de lo que es el conocimiento espiritual.
Imaginemos nosotros una orquesta. Es una orquesta. La orquesta está formada por varios músicos, pero no son tantas orquestas como músicos. Y tocan una sola partitura, una sinfonía. Y cada uno da su nota. Si da la nota solo, aquello no tiene ningún sentido. Pero la nota de uno con la nota de otro forma la armonía de la sinfonía. Ese es el sentimiento de unidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestro cometido, pero dentro de la unidad del género humano estamos cumpliendo nuestra tarea de evolución. Otro ejemplo que ayuda a entender el sentimiento de unidad en cada uno de nosotros. El cuerpo humano. Nosotros tenemos el corazón, tenemos el cerebro, tenemos el hígado, tenemos el páncreas, el pulmón, tenemos ahí una serie de órganos que dan el cuerpo. Ahora bien, la sangre está circulando y está llegando al cerebro. El cerebro está mandando impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos están llegando a otro órgano. Ese órgano está a su vez en contacto con otra parte del cuerpo y así hay una relación constante. Yo estoy tomando alimentos, esos alimentos se procesan en un proceso digestivo, el hígado está almacenando toda esa sustancia en forma de glucógeno. Bueno, pues todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. No es que esté una cosa aquí y otra cosa allí, es que la sangre circula, el impulso nervioso llega, el hígado está almacenando glucógeno, nuestro sistema endocrino está mandando señales químicas, llegan a otro órgano, todo eso se está dando al mismo tiempo. Es un cuerpo con múltiples funciones. En el espiritismo se define a Dios, en el libro de los espíritus, cuando se le pregunta ¿qué es Dios? Él dice, la inteligencia suprema y causa de todas las cosas. Pues si es la inteligencia suprema y causa de todas las cosas, tú y tú, venimos de esa misma causa. Por tanto, somos una familia, la familia humana. La unidad es un principio básico de la espiritualidad. Y comprenderlo nos ayuda a tener una vida empática con cualquier persona con la cual nosotros tengamos que convivir. Bien, no sé si me ha pasado una cosa. Bueno, ya está, con esto es suficiente. Ahora bien, el gran cambio. ¿Estamos de acuerdo en que estamos en un momento de cambio? ¿Qué es lo que caracteriza ese cambio? Desde mi punto de vista, el cambio no es algo que se da de ahora para ahora, no es un salto cuántico, sino que es un salto evolutivo. Ese salto evolutivo hace tiempo que empezó. En Oriente se conocía la idea de la reencarnación milenariamente. Podemos ir a los Vedas y allí se encuentran ya este tipo de conocimientos. Pero en Occidente es bastante reciente. Bueno, todavía yo me encuentro con personas a las que trato de hablarles sobre la reencarnación y lo primero que me dicen es que yo ando por ahí medio más para allá que para acá, ¿no? Bueno, pues la reencarnación es uno de los primeros pilares del cambio. Hasta que yo no conocí la reencarnación, yo tenía la idea cierta de que había por ahí un señor, llámese Dios, llámese Alá, llámese Jehová, el nombre es lo de menos, que tenía una vara mágica y que de forma caprichosa y arbitraria a uno le daba riqueza y a otro le daba pobreza. Pero la reencarnación nos viene a decir, no, mi amiguito, cada uno de nosotros somos libres de sembrar.
pero la cosecha es obligatoria. Por tanto, nos hace responsables de todas nuestras acciones. Ya Dios quedó liberado. Y cada uno de nosotros se ve frente a su propia obra. Lo que nos pasa, si es bueno, es el resultado de nuestras acciones. Pero si es doloroso, también es el resultado de nuestras acciones. Y ni es bueno uno ni es malo el otro. Ambos están ahí como impulsores para que nosotros cambiemos y evolucionemos. Bien, el segundo pilar de la evolución que demuestra que estamos en una época de cambio es el sentido de unidad. Como decía Cayetano Arroyo, tú eres yo y yo soy tú. Cuando yo comprendo, somos uno. Solo nos falta comprensión. Lo de la sinfonía, lo de que en nosotros hay un cambio permanente, pero dentro de la unidad, dentro de cada uno de nosotros. Pues si tú eres yo y yo soy tú, ¿cómo te voy a hacer yo a ti algo? Porque me lo estaría haciendo a mí mismo. ¿Verdad que es absurdo? El sentimiento de unidad nos lleva al respeto máximo de todo lo que existe. Y cuando respetamos al otro que está a nuestro lado, la convivencia es siempre posible. Siempre posible. Y el tercer pilar que demuestra que estamos en época de cambio es lo que nos dijo de Broglie. Nos dijo que todo es onda-partícula. Si todo es onda y nosotros somos aparatos emisores receptores, toda nuestra vida está en nuestra mano. La enfermedad, ¿qué vendría a ser? Una desarmonía a nivel de onda. Pero si yo o en mi mano está el que pueda modificar mis ondas, eso quiere decir que si yo estoy enfermo, yo puedo, si soy capaz de cambiar mi nivel vibratorio, de cambiar esa enfermedad en salud. Por tanto, se refuerza aquí de que todo está en nuestra mano, que cada vez tenemos que delegar menos y hacernos responsables de toda nuestra vida, de toda. Bien, hace un tiempo hice un seminario, asistí a un seminario, no lo hice, asistí a un seminario con un doctor, con un médico, y el médico nos dijo algo que se los voy a comentar a ustedes porque a mí me llamó la atención y me hizo reflexionar. Me dijo, el hombre que nosotros estudiamos en la Facultad de Medicina ya no es el hombre que conocemos hoy. Aquel hombre, y la medicina se refería a un hombre material, y ahora vemos un hombre como onda, como energía. Por tanto, el conocimiento de aquella época ya no nos sirve para este momento. Digo esto, lo saco a colación porque me ha llegado algún vídeo que anda diciendo por ahí de que nosotros con el móvil lo vamos a poner frente a nosotros, ese móvil va a mandar unas ondas y que si estamos enfermos vamos a sanar. No es eso lo que la espiritualidad está diciendo. Eso tiene más que ver con lo que se llama transhumanismo. Y voy a dar una pincelada, sé que muchos de ustedes lo conoceréis, pero que también es importante tener claro, clarificar este concepto. El transhumanismo es una filosofía que se está extendiendo a lo largo de todo el mundo y que para ella, para esa filosofía, el hombre es solamente una máquina, es solamente un ser material. Y como es un ser material, que no tiene alma, que no tiene espíritu, pues yo ahí puedo utilizar la tecnología, nanotecnología, biotecnología, puedo utilizar microchips, implantes híbridos, en fin, hacer del hombre una máquina. Dice, ¿y para qué?
para prolongar su vida y que vive pues en un estado de felicidad. Lo vamos a ver un poco más adelante si esto es cierto. Pero, ¿de qué inmortalidad nos estás hablando? ¿Vivir solamente desde la materia? ¿Eso es vivir? Lo vamos a ver en otra diapositiva, así que no me extiendo más. Pero que quede claro, no. El conocimiento espiritual habla de que cada uno de nosotros, desarrollando ese potencial espiritual interior que todos tenemos, lo pongamos en práctica y lo usemos para todo lo que tengamos como vivencia personal cada uno de nosotros. Bien.